placer darles la bienvenida a la introducción a la Cátedra Institucional Francisco José de Caldas. El Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas, IEIE, busca generar y difundir conocimientos mediante la definición de programas y proyectos de investigación que trabajan en torno a la pregunta por la educación e interrogan los desarrollos investigativos de la pedagogía. Presta además servicios de asesoría y de consultoría a los diferentes actores relacionados con la educación, no solo en el Distrito Capital, también a la comunidad nacional en general, buscando, en todo caso, articular las funciones de la universidad con las problemáticas del entorno social. Mi nombre es María Fernanda y seré su acompañante en representación del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas en esta jornada. En nombre del IEIE queremos expresar nuestro profundo agradecimiento por su asistencia y participación en esta conferencia. A nuestro invitado del día de hoy, el profesor Miguel Ángel Maldonado. Profe, bienvenido. Desde el año 2009, la Cátedra Institucional Francisco José de Caldas es un espacio académico obligatorio complementario que permite la construcción de conocimiento a partir del desafío de acercarse a debates y discusiones inherentes a la función investigativa y formativa de la universidad. Durante el proceso de inducción del periodo académico 2025-3 y según el acuerdo número 006 de 2025, la universidad, en cabeza de Vicerrectoría Académica, ofrece para los estudiantes de primer semestre las conferencias introductorias en el marco de la Cátedra Institucional Francisco José de Caldas, como un ejercicio académico vinculante con las preguntas por el conocimiento, las expectativas de los estudiantes de primer ingreso, articulado con su propia esfera de interés formativo. Nuevamente, bienvenidos. Parte de la metodología de la sesión de trabajo es que una vez culminada la presentación de nuestro conferenciante invitado, se abrirá un espacio de preguntas y aclaraciones. El día de hoy les presentamos al docente Miguel Ángel Maldonado. Es doctor en educación, magíster en formación en diseño curricular para la adquisición de competencias, especialista en investigación de ciencias sociales, licenciado en lingüística y literatura, autor de varios libros y obras propias de su campo. Démosle la bienvenida al profesor, que nos presentará el lenguaje cotidiano en el campo pedagógico. Bueno, especial agradecimiento al instituto, a la profesora Marta Velasco por la invitación. Es un honor poder compartir con ustedes. Muy buenas tardes, apreciados estudiantes, que desde el día de hoy pues inician un proceso bien interesante. La Universidad Distrital, la Facultad de Ciencias y Educación, agradece pues su expectativa y su interés de ingresar a nuestra alma mater. Bueno, yo les quiero compartir una serie de experiencias a lo largo de varios años de trabajo. Como vieron allí en la presentación, yo soy egresado de esta universidad. Yo soy egresado de lo que antes se denominaba licenciatura en lingüística y literatura de la lengua española. Esa licenciatura ha tenido varias etapas. Hoy en día es la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana. Entiendo que hay aquí algunas personas que hacen parte de ese programa. Actualmente pues me desempeño especialmente en una maestría que se llama la Pedagogía del Lenguaje, la Literatura y la Comunicación. Eso pues les dice por dónde me muevo yo, por el área del lenguaje, de la literatura, de la comunicación. También he trabajado con el programa de comunicación y periodismo. Entonces, lo que van a ver aquí son esas marcas de lo que uno se constituye en su proceso laboral, académico, formativo. Pero bueno, ¿de qué programas estamos aquí? Por ejemplo, ¿tú de qué programa eres? De química. Química, por allá arriba, el primero a la derecha, sociales, licenciatura en matemáticas, en humanidades y lengua castellana, vea, una colega futura.
¿De qué otros programas? Artes escénicas, qué chévere. No sabía que había estudiantes hoy de artes escénicas. ¿Qué otro programa que no se ha mencionado? Civiles. ¿Qué otro programa? Tecnología de levantamientos topográficos, o sea, no solamente la Facultad de Ciencias y Educación, sino son de distintos programas. Bueno, entonces yo voy a tratar de entender esa lógica y con el ánimo de que mi presentación sea de más fácil comprensión, que de hecho creo que lo es. Entonces, como dice allí en la diapositiva, la idea es compartir una experiencia o una serie de experiencias que he denominado el lenguaje cotidiano en el campo pedagógico. El lenguaje atraviesa todo, atraviesa las diversas disciplinas, es algo transversal, no solamente en la formación de docentes, como es el caso de la Facultad de Ciencias y Educación, sino en todos los procesos de aprendizaje. La química, la matemática, por ejemplo, la física son lenguajes. El lenguaje al que yo me he dedicado es el lenguaje humano. Entonces lo que van a ver aquí es especialmente una marca de esto. ¿Por qué tiene ese título de la chicha a la pola? ¿Qué les dice eso? ¿Qué le dice a usted eso? ¿Me dice su nombre? Cuando Diego escucha eso, ¿qué piensa? Pues yo pienso que es como una transformación de una cosa para llegar a otro producto más elaborado. Listo. Diego dice que llegar a un producto en un proceso a uno más elaborado. ¿Usted qué piensa? Colonización. ¿Su nombre es cuál? Sergio dice, le insinúa la idea de colonización. Si quieres, pásale por favor el micrófono a otra persona a ver qué le suena, qué le dice. Para mí significa el cambio entre lo artesanal, lo tradicional y quizá algo más, por decirlo así, de una cultura extranjera, como es la cerveza, hecho en fábricas. ¿Cómo cambia esa artesanía a una cultura más occidental popular? ¿Cómo es su nombre? Richard Espinosa. Richard. Bueno, estoy un poco más cerca de lo que dice Richard, del concepto de colonización, pero me gusta la idea de Diego de un proceso que se transforma. Pues bien, el lenguaje, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, pues cuando yo hablo con algún colega, pues trato de no utilizar ciertas palabras, pues porque no pertenezco a esa generación, pero es muy recurrente en ustedes los más jóvenes, huevón, marica, en una conversación, no, marica, no, huevón. No, no era usual ese tipo de conceptos cuando yo tenía la edad que tienen ustedes, había otros. Se institucionalizaron palabras que antes, si uno le decía a una persona marica, pues eso podía generar un conflicto. Cambia de forma, cambia de esquema, es un cambio generacional, es un cambio de lugar. Es muy posible que eso no ocurra en Argentina, por ejemplo, aunque a veces cuando los argentinos vienen a Colombia, algunos colegas, algunos estudiantes hacen sus pasantías en Colombia y apropian eso. Entonces, algún argentino hablando con uno, oiga, marica, imagínense lo que pasó, lo apropian, lo ajustan. Entonces, desde arriba se crea el problema y desde arriba también se crea la solución. Pues bien, yo les voy a contar algo de lo que me he encontrado en las investigaciones. Empecemos por leer ese texto. A ver, alguien que sea de lengua castellana. Gracias. Por favor, lee ese texto. A Toby le gusta ver pasar a la muchacha rubia por el patio.
Levanta la cabeza y remueve un poco la cola, pero después se queda muy quieto, siguiendo con los ojos la fina sombra que a su vez va siguiendo a la muchacha rubia por las baldosas del patio. En la habitación hace fresco, y Toby detesta el sol de la siesta. Ni siquiera le gusta que la gente ande levantada a esa hora, y la única excepción es la muchacha rubia. Para Toby, la muchacha rubia puede hacer lo que se le antoje. Remueve otra vez la cola, satisfecho de haberla visto, y suspira. Es simplemente feliz. La muchacha rubia ha pasado por el patio, él la ha visto un instante, ha seguido con sus grandes ojos avellana la sombra en las baldosas. Tal vez la muchacha rubia vuelva a pasar. Toby suspira de nuevo, sacude un momento la cabeza como para espantar una mosca, mete el pincel en el tarro y sigue aplicando la cola a la madera terciada. Muy buena lectura, muchas gracias. A ver, ¿quién quiere interpretar lo que nos dice ese texto corto, ese cuento corto de un escritor argentino de nombre Julio Cortázar? ¿Quién quiere tomar la palabra e interpretar lo que dice ese cuento? ¿No? ¿Quién? A ver, hagamos. ¿Quién? ¿Quién interpreta o traduce o nos cuenta lo que entendió de ese cuento? ¿Tampoco? Están muy tímidos. No se dejen ver la cara de primíparos. Gracias. Bueno, pues yo primero pensé que Toby era un perro. O sea, como inicialmente, como que era un perro que había pasado una muchacha rubia y pues no sé por qué motivo le gustaba. Porque justamente pues usaba pues la palabra cola y pues yo me imaginé un perro moviendo la cola así todo feliz. Pero pues cuando llegue al final del cuento, pues se sabe que es un tipo, pues supongo yo que es un tipo, un hombre que está arreglando algo, echándole cola a la madera. Entonces, como que me parece que pues él trata de jugar con esa ambigüedad, al menos lo que me pareció a mí, de usar la cola y como comportamientos que parecen como de un perro y al final no, pues es solo un tipo que está haciendo algo, viendo a una muchacha. Muchas gracias. ¿Cómo es su nombre? Augusto. Levanten la mano los que piensan que Toby es un perro o los que pensaron que Toby es un perro. Bueno, hay una buena cantidad de lectores que vieron en ese Toby un perro. Tengo que contar que yo tuve un perro que se llamaba Toby, por eso es que me llamó la atención. Tristemente se murió, pero así se llamaba. Entonces vean lo que pasa con el lenguaje. Lo hace caer a uno en trampas. Ahí lo que está contando Cortázar, que es un mamador de gallo excepcional, es poner al lector a caer en la trampa de que Toby es un perro. No, es un señor carpintero quizá, que está arreglando un mueble de madera y está preparando los ingredientes para pegar un par de tablas, para pegar algo que está roto o para armar una silla, armar un cuadro, etc. Vea lo que son las cosas. Este mismo cuento lo he presentado en varios grupos de gente mayor, de mi edad, gente más joven que ustedes, niños, y un niño pidió la palabra. Y me dijo que había entendido ese cuento, así como hizo la interpretación adecuada de que Toby no es un perro, por un detalle muy particular que a mí me sorprendió, que una escena parecida a esa la presentaron en El Chavo del Ocho. Claro, yo no busqué la escena esa, y entonces el Chavo hace las veces de mover la cola, pero lo que está hablando es de mover el tarro de cola. La cola es un pegante que ya no se usa en carpintería, ¿cierto? Y entonces Toby, cola, asocian la idea de perro. Bueno, entonces volvemos otra vez al tema de la chicha. Ustedes saben, la chicha es una bebida ancestral. Pero lo que me llamó a mí la atención es que desde, no sé, hace más de 300, 400 años,
Con la llegada de los españoles hubo un conflicto serio contra la chicha, porque los españoles no consumían chicha, consumían vino o consumían otras bebidas, pero no consumían chicha. Entonces, desde ese momento, desde la conquista o la colonia, como dijo alguien, ha habido un interés muy marcado por eliminar el consumo de la chicha. Entonces, en distintos momentos se han presentado conflictos. Lo que tienen ustedes allí es unas imágenes, ¿cierto? De un indígena que está cargando un zurrón. Es una imagen más antigua de un indígena peruano, pero a nuestra derecha tenemos un indígena muisca. En algunas partes de vecinas de Bogotá aún hay, digamos, rasgos de esa cultura indígena. Pero lo sorprendente es, por ejemplo, para mí fue sorprendente que Bolívar, nuestro libertador, haya sacado alguna vez una norma prohibiendo el consumo de la chicha. De todas maneras, observen que Bolívar es un personaje que no es indígena. Él hace parte de la cultura que se forma en los cánones de Francia, de España, especialmente de Francia, España e Inglaterra. Él visitó esos países, conoció esos países. Por supuesto, conoció mucho de lo que somos nosotros como americanos, pero su formación básica la había tomado de Europa. Entonces voy a compartirles, por favor, entonces aquí también le voy a pedir a alguien que me ayude a leer. ¿Quién quiere leer? ¿Desde el principio? Simón Bolívar llegó a Sogamoso, sitio sagrado de los indios muiscas, en marzo de 1820. Los soldados libertadores fueron bien recibidos e invitados, pero 50 soldados murieron y más de un centenar ingresaron al hospital a causa de un envenenamiento con chicha. Fue un atentado contra el ejército. Bolívar no encontró a los culpables y decretó: prohíbase desde hoy y para siempre la fabricación y venta de chicha en Sogamoso. 1948 se prohibió la fabricación de chicha de maíz que no fuera pasteurizada y embotellada en envase cerrado de vidrio, al tiempo que se culpaba a la chicha de embrutecer a las personas. Este fue un golpe cultural a los indígenas y al consumo de la bebida tradicional muisca, que destruyó la economía de muchas familias de origen indígena que se vieron obligados a la emigración y abandono de sus tierras. Primero 1820 y el segundo 1948. ¿Alguien recuerda qué ocurrió en Colombia, en Bogotá especialmente, en el año 1948? El Bogotazo. El Bogotazo. Muchos analistas señalaron que el levantamiento, la insurrección en Bogotá se produjo especialmente por la chicha, que se pusieron a jartar, entre comillas, chicha, se enloquecieron y salieron a destruir la ciudad. Entonces, fíjense los dos momentos. Bolívar se fue de rumba con sus soldados y algunos salieron envenenados y no supo de qué manera resolver el asunto y dijo: prohíbes el consumo de chicha. Pasan los años. ¿Cuántos años hay de 1820 al 48? 128 años. Muchos años. Sigamos, por favor. Entonces, siempre ha habido una suerte con la modernidad. Si pensamos, por ejemplo, que la modernidad pudo haber comenzado el siglo pasado, es decir, a comienzos de los años 1900, pues uno descubre cosas.
se adelantó. El problema, la construcción de conceptos mediante palabras e imágenes. Yo creo que lo que está pasando en este momento, por ejemplo, con decisiones de tipo político, que es lo que me atrae más fuertemente, pero de tipo educativo, de tipo cultural, de tipo social, de tipo estético, pues lo mueven en este momento las redes. Pues hace un poco más de 100 años, pues no existían las redes, existían los afiches, existían las chapolas. Chapolas eran unos papelitos que imprimían y hacían circular de modo oficial o de modo clandestino. Se planteó entonces que buena parte de la crisis que estaba viviendo Colombia a comienzos del siglo XX, 1905, 1910, 1915, 1920, se planteó la idea que la chiclo, pero se vendía más trago, especialmente aguardiente, especialmente ron, y bueno, este otro, se me olvidó el nombre de este otro trago, pero se consumían ese tipo de tragos que era el de la intelectualidad bogotana o de la gente que llegó a Bogotá a poblar la ciudad. Otro café, el Café Victoria, era frecuentado por Salamea, León de Grey, en fin, los señores que aparecen allí, Alberto Lleras Camargo, que fue presidente de la República, Adolfo Samper, de la familia Samper, Samper Ospina, o sea, eran los intelectuales del momento que ya no van a las tiendas y mucho menos consumen chicha. Entonces, se decía por entonces que la cultura nuestra, el colombiano se identificaba con 3 formas de expresión cultural y social. Los más pobres se identificaban con México, entonces les gustaba la música ranchera, la música popular mexicana. Los de estrato medio se identificaban con el consumo norteamericano. Entonces vestían prendas de allí, consumían productos de allí. Y los estratos sociales más altos, los más cultos, se identificaban con Europa. Observen lo que ha sido la construcción cultural nuestra. O nos gusta ser mexicanos, o nos gusta ser gringos, o nos gusta ser europeos. Yo debo confesar que mi propósito al finalizar el programa o el pregrado de lingüística y literatura era irme para Francia, porque allí encontraba la posibilidad de ser escritor, de ser literato, eso estaba arraigado. Pues eso pensaba yo en ese momento, ¿no? Pero no era el único que pensaba de esa forma. Por favor. Bueno, ahí dice algo, voy a pedirle el favor a alguien que nos vuelva a leer, a ver una voz femenina. Las reuniones, festejos o tenidas se amenizaban con música típica. El trago dependía del anfitrión o del bolsillo del participante. Cerveza, lapita, néctar, champaña o brandy Hennessy. 3 estrellas. A propósito de ese licor, recordemos el oportuno requiebro a una linda cantinera. ¿Lo leo? Tú, que eres bella entre las bellas, aunque esto te cause enojos, vendes brandy 5 estrellas. 3 que están en las botellas y 2 que tienen tus ojos. Aparece luego la Gran Vía, situada en la carrera 7ª, entre las calles 17 y 18. Al bar de esta famosa cigarrería acudían don Tomás Carrasquilla, el maestro Guillermo Valencia, Miguel Rash Isla, César Uribe Pedradita, Antonio José Restrepo y Ricardo Rendón. De este gran caricaturista se cuenta que alguna vez uno de sus
concurrentes lo invitó a beber una copa de ginebra. Entonces, fíjense, este sector, que es el que ha gobernado o gobernó el país a mediados del siglo pasado. No pierdan de vista los nombres que gobernaron el país a mediados del siglo pasado. 3 apellidos, por favor, que recuerden ustedes que son parte de la historia de los gobernantes presidentes de Colombia. Pastrana no, Pastrana él es huilense, es de origen popular. O sea, uno no encuentra un Pastrana en los libros de historia de Colombia. Los Lleras, los Santos, Uribe es un emergente. No, que yo recuerde, no. Samper, fíjense ahí, yo lo hice a propósito. La familia Samper, uno encuentra el origen de la familia Samper desde el siglo XIX, mediados del siglo XIX. Hay una escritora muy destacada de apellido Samper que viene a ser la bisabuela de este señor que ahora vive mamándole gallo a Petro en un programa que se llama, ¿cómo? Circombia. Produce mucho billete, va por todo el país y le mama gallo a Petro todo el rato. Pero bueno, la familia Samper, la familia Ospina, la familia López, de los López Miquelsen, la familia Santos, ustedes encontrarán que son las familias de abolengo a las que se refiere ese espacio de consumo de licor, de trago, de whisky, etcétera, en los cafés bogotanos. Ahí se tomaban las decisiones de este país. Entonces, lo interesante de hacer la visita allí es que uno encuentra cuáles eran los criterios de selección, las perspectivas, y había una pugna entre parecerse a Estados Unidos o parecerse a Europa. Entonces, los proyectos se cimentaban sobre la base del conocimiento de una persona que había vivido en Inglaterra, que había vivido en Francia, que había vivido en Alemania, pero especialmente Francia e Inglaterra, o los que mandaban sus hijos a Estados Unidos a estudiar. Entonces, esa perspectiva estaba puesta en estos 2 lugares. O sea, fíjense cómo determinan esas prácticas del consumo de la chicha, el consumo del whisky, el consumo, en fin, está asociado a estrategias que son diseñadas no por nosotros, por los sectores populares, no desde abajo, sino desde arriba. Y eso está asociado de mil y mil maneras a prácticas. Y uno no se da cuenta y uno se mueve y a veces no identifica de dónde procede, de qué manera se mueve, quiénes toman las decisiones. Hoy en día, cuando ustedes pronunciaban Betancourt, pensando por ejemplo en Belisario Betancourt, Uribe, hay varios Uribes, hay 3 Uribes, a uno que mataron a comienzos del siglo XX, Rafael Uribe, pero ese no hace parte de esa familia Uribe. Este Uribe tenía un proceso tradicional distinto al de Uribe, que es de extracción campesina. La familia Uribe, el papá, tenía fincas ganaderas, antes tenía un lote de 2 hectáreas, ahora tiene un lote que cubre toda la costa caribe de Colombia. Hay varios lotes que tiene el pobre Uribe y sus pobres hijos. Pero Uribe, la familia Uribe es de extracción campesina. En los últimos días se han colado en la dirección del país las denominadas clases emergentes. La idea muy monárquica de los Samper, de los Ospina, de los Santos, ha venido en decadencia, aunque siguen teniendo influencia en las decisiones, en la toma de decisiones políticas, cada vez son menos, cada vez son menos. Si ustedes miran quiénes han gobernado el país en los últimos 30, 40 años, encontrarán la crisis de los apellidos monárquicos como Santos, como Samper. Bien, por favor.
Bueno, ahí hay otros señores que aparecen como miembros de esos cafés que son determinantes en la toma de decisiones políticas. Gracias, por favor, la otra. Bueno, quiero mostrarles algo. Discúlpeme que lo haya silbado. Esto que estoy tomando aquí es de un periódico reciente. Este es un periódico de Boyacá. Es 2010, o sea, hace muy poco. Esto salió en un diario que se llama El Diario de Todos Extra, por favor. La chicha está acabando con los coteros en Chiquinquirá. Esto salió el jueves 16 de febrero de 2017 en otra nota. Entonces, bueno, la voy a leer yo para agilizar. Ya son varios los hombres del bulteo que se han muerto a causa de la adicción a la bebida fermentada que se expende a bajos precios y destruye el hígado de las personas. Sandra Sánchez, administradora del Centro de Acopio y Mercadeo de Chiquinquirá, le manifestó a Extra que es preocupante cómo las personas que llegan a la labor en su establecimiento a eso de las 9 de la mañana se van a desayunar con chicha y allí se quedan todo el día. Comillas. Lo peor es que en los alrededores de la plaza de mercado hay varias expendedoras de chicha, lo que incita a los coteros a ir a dejar lo que se ganan cargando bultos y lo peor, aguantando hambre y para colmo de males, a eso del mediodía los encontramos durmiendo en la plazoleta de la Miel, comentó la funcionaria Sánchez. Observen todo lo que hay detrás de esa noticia de un periódico reciente en donde de nuevo se toma el concepto del consumo de chicha. ¿Quién quiere contarnos lo que interpreta el análisis del discurso, entre comillas, de lo que ven en esa noticia reciente? ¿Pasas, por favor? Gracias. Bueno, pues yo siento que es principalmente un estereotipo, puesto que desde mi perspectiva y lo que yo conozco, si no es la chicha, pues sería otra cosa. Serían pues los alucinógenos, serían otras bebidas alcohólicas, podría ser cualquier otra, pues como producto de consumo que pues se brinde para el ocio, siendo que pues la chicha y pues la pola y otros productos que pues son consumidos, pues tienen un enfoque más que todo hacia el ocio. Entonces se genera como un estereotipo pues en contra de la chicha y pues sus consumidores. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, gracias. Bueno, principalmente creo que están usando como parte la chicha, pero solamente lo toman como base a eso. Porque lo que está diciendo el compañero, o sea, si bien son coteros y lo que ellos están diciendo, los ven a lo largo del día, algunos los ven dormidos, algunos no. Y si bien sí están afirmando que hay distribuidores de chicha, solo lo toman como ese estereotipo, vuelven a retomar lo que hace tantos años se tomó, precisamente por los estereotipos que hay de la chicha. No hablan de que igual la cirrosis también puede dar por otras cosas, no solo por la chicha, pero como ya está tan implícito ese estereotipo de que la chicha es mala para el consumo, entonces deciden retomar eso y queda más fácil para tomarlo a partir de eso. Muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Fíjense cómo se mantiene el estereotipo. Es posible que hubieran consumido aguardiente, por ejemplo. Pero como el consumo de aguardiente está institucionalizado, pues ese es el asunto. Pues quiero comentarle dos cosas a propósito del tema. El señor Leo Kops, por favor nos devolvemos allá a las 3, 4 primeras, el fundador de Bavaria, fue uno de los empresarios más, ¿cómo se llamará?, más visionarios que llegaron al país. Cuando empezó a construir la fábrica, pues obviamente los que producían la cerveza, pues eran gente
del pueblo, trabajadores que vivían en Bogotá, pues no vivían aquí cerca al centro. El centro era un lugar muy aristocrático. Vivían en las afueras, vivían en lo que era el barrio Egipto y en lugares cercanos. Algunos vivían incluso cerca a Bosa, lo que hoy es Bosa. Pues imagínense ustedes uno ir a trabajar de Egipto, que es relativamente cerca todos los días, pues cuando llega uno llega agotado. Entonces le tocaba ponerse a tomar chicha para tranquilizarse. No, mentiras, pues el hombre pensó, voy a montar un proyecto de vivienda que quede cerca a la empresa, a Bavaria. A que no adivinan cuál es el barrio que creó. La Perse. Con los estudiantes de ciencias sociales fuimos una vez. Aún quedan lugares donde venden chicha. Entonces, don Leo Cops les dijo, yo les voy a ayudar a ustedes en la construcción de su casa para que vivan aquí cerca, yo les descuento de su salario y viven en este barrio denominado La Perseverancia. Pero vea lo que son las resistencias sociales y culturales. A pesar de los pesares que les prohibían el consumo de chicha, es el único barrio de Bogotá que se mantuvo a lo largo de 120 años como distribuidor y consumidor de chicha. Qué sé yo, era famoso que Jorge Eliezer Gaitán iba a jugar allí, ahí hay unas imágenes de Gaitán, a jugar tejo y a consumir chicha. Hace parte de las estrategias de resistencia de los sectores populares que consideran que no es tan cierto eso. Piensen en un detalle. En México, el consumo, ¿cuáles son las dos bebidas más reconocidas en licores en México? El tequila y hay otro. El mezcal. Si bien es cierto, hay centros de producción muy elaborados. Una cosa así impresionante, botellas hermosas, muy bien diseñadas. También está el consumo popular en los campos donde la gente fabrica, especialmente el mezcal. Entonces uno va por los campos y le ofrecen el mezcal y uno va y lo compra. Aquí sería absolutamente imposible pensar que yo vaya a comprar una botella de aguardiente. Está pasando eso, por fortuna está pasando con los aguardientes tradicionales. Recientemente fue el festival en el Valle, el Festival de Petronio, en donde consumen bebidas producidas de modo artesanal. Hasta ahora, los colombianos nos dejamos consumir, nos dejamos meter el cuento que una bebida producida de maíz, como la chicha, era sucia, que generaba conflictos, etcétera, etcétera. El sustrato de eso es que si hubiera sido posible que la producción de ese producto, de esa bebida, se hubiera elaborado de otra manera, de alguna manera similar a lo que han hecho los mexicanos, respetando, por ejemplo, el consumo del maíz, cosa que también los mexicanos han hecho resistencia. Usted no le puede quitar el consumo de maíz en los distintos productos a un mexicano porque se emberraca, porque se molesta, porque no lo aceptan. A nosotros nos han cambiado el consumo de cierto tipo de productos y no nos damos cuenta. Los derivados del maíz, que son muchos, ustedes los encontrarán, por ejemplo, ¿en qué producto mexicano? Las tortillas, tamales mexicanos. ¿Los qué? Esquites. En fin, hay una gran cantidad de productos que siguen siendo con semillas regionales, con semillas ancestrales. A nosotros nos han cambiado las semillas de la papa, del maíz, de la alberja, y no nos hemos dado cuenta, ¿cierto? Entonces, esa historia de la chicha en las resistencias que le han generado son interesantes porque podría contemplarse la posibilidad de formas de producción de un producto, valga la redundancia,
conservando cierto tipo de prácticas que no permiten, que impiden el olvido. Es el tema de la memoria, de las resistencias, de las luchas contra el olvido. Por favor, de las primeritas donde aparece, sí, donde aparece la fábrica de Bavaria. Más atrás, gracias, ahí. Esa fábrica de Bavaria, que es la que yo les digo, que es la que se ve el frente, no se ve la parte de atrás, queda al frente aquí del Museo Nacional. Entonces, con la creación del barrio La Perseverancia, hay toda una historia que vale la pena encontrarla, considerarla, analizarla, de las formas en que los distintos grupos sociales le hacen resistencia a esos procesos en que nos generan formas de pensamiento desde las cúpulas superiores. Entonces, el recuperar procesos culturales, económicos, productivos, laborales, tiene sentido. Tiene sentido pensar que mi mamá es experta en, la producción de cierto tipo de platos. La mazamorra que preparaba mi mamá no la preparaba nadie. Las arepas que prepara mi mamá no las prepara nadie. No pasan por ese proceso productivo en donde hay intromisión de químicos. Piensen ustedes, por ejemplo, Comapán. Ustedes pueden comprar una bolsa de Comapán y les puede durar 5 años y se mantiene igual. Si ustedes ponen una arepa fabricada de maíz y quesito y tal, a los 4 o 5 días se daña, se empieza a deteriorar, porque hay la idea del consumo no para la producción, el enriquecimiento, sino para el problema y el proyecto de alimentación, que es distinto, ¿cierto? Entonces no hay una idea de la salud, del bienestar, del buen vivir, sino hay otras formas de pensamiento. Entonces quiero ir terminando, por favor, vamos nuevamente a la parte final del texto. No nos vamos a quedar allí en toda la noticia. Pásate, por favor, gracias. En fin, ahí está todo contada la historia a partir de lo que fue esa noticia. Entonces empecemos a pensar en conclusiones y luego les doy la palabra. Entonces, la transición del producto al que hicimos referencia refleja procesos de modernización y control cultural. La cerveza se convierte en bebida nacional por encima de la chicha. Hoy, tomarse una pola es un acto de identidad colombiana. Pensemos en lo que sugería yo a propósito de la eugenesia. Eugenesia es escoger de manera selectiva lo más fuerte, lo más grande, en una lectura desde los juegos de poder. Recordemos pues la concepción nazi de que las culturas arias debían gobernar el mundo porque eran más inteligentes, eran más fuertes, eran superiores. Todo lo que estaba distinto a ese escenario, pues no merecía la pena vivir, no merecía subsistir. Pues esa idea se sigue manteniendo. O sea, hay racismo cultural, desconocimiento de procesos ancestrales de mucha importancia, de larga data. El consumo de la chicha no es exclusivo de Colombia. Eso estaba en México, estaba en Chile, estaba en Ecuador, estaba en Perú. Habría que ver qué se ha mantenido de eso en países vecinos. Lo que yo puedo decir es que en Perú, en México, se mantienen muchas prácticas asociadas al consumo de cierto tipo de productos. Los peruanos, por ejemplo, a diferencia de nosotros, un citadino limeño es capaz de clasificar más de 10 tipos de papa. Yo preguntaría a los que están acá, ustedes que son jóvenes, muy jóvenes, ¿cuántos tipos de papa podrían clasificar? 4. Guatila, papa pobre, observen cómo castigaron a la pobre Guatila.
Papá de pobre, juepucha. La sabanera es papá de rico. Joder, diría un español. Pero observe, uno va a una tienda de un barrio limeño y hay 20 bultos de papa. Y la gente va, la señora, la ama de casa, el señor, el joven, no sé si los jóvenes, reconocen que de estas 20, esta es la que yo estoy buscando. Yo que soy mucho más viejo que ustedes, en mi cabeza tengo por ahí creo que por ahí unas 6 o 7. O sea, no hay mucha diferencia entre esa taxonomía que hacen ustedes y las que hago yo, porque nos borraron esa práctica. La abuela sí sabía, esta sirve para cocinar, esta sirve para la papa salada, para hacer la carne con papa salada, para hacer la sopa, el ajiaco, para hacer el mute, etcétera, etcétera. No son iguales, tienen distinta función, duran más, duran menos en la cocción, el sabor es distinto si lo relaciono con un tallo, con una hoja, etcétera. Eso, mis estimados chicos, chicas, hay que repensarlo en los distintos oficios, en las distintas profesiones. El tema de la inteligencia artificial, no sé si ustedes se han dado cuenta, que los grandes gurús están diciendo, no estudie esto, no pierda el tiempo. No estudie filosofía, no estudie literatura, no estudie ingeniería mecánica, no estudie ingeniería de sistemas. Uno dice, el diablo, ¿qué estudio entonces? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de eso? El conocimiento que hay detrás. Por ejemplo, cuando se tumba un árbol después de que hay esas grandes destrucciones de árboles en el Chocó, un árbol de esos puede durar entre 200 y 300 años en ganar una altura de 60 a 70 metros. Pero lo tumban en un segundo y al señor que lo tumba le dan 20,000 pesos. O sea, es tan importante, sigue siendo tan determinante, única y exclusivamente el conocimiento centrado estrictamente en lo cognitivo, la defensa, por ejemplo, del patrimonio alimentario o alimenticio, es un asunto que debemos considerar, que puede hacer la ingeniería industrial, que puede hacer la química, que puede hacer la biología, que puede hacer la sociología, desde su lugar disciplinario, para reconocer otro tipo de prácticas que no sean impuestas desde arriba, con imágenes, con textos, con música, etc. La eugenesia darwiniana. A finales del siglo XIX, la eugenesia tuvo su inicio con la teoría de la evolución. Los académicos disertaron con los avances obtenidos de sus estudios e influyeron progresivamente en la implementación de normas y leyes de higienización para mejorar la raza. Estos principios sirvieron de base para ir decretando leyes eugenésicas y luego discriminatorias, que son, por ejemplo, como las que vimos en ese periódico de Sogamoso, de Boyacá, en donde se hacen unas afirmaciones absolutamente racistas, absolutamente antifeministas, tienen unos conflictos de género muy marcados, que los señores coteros, los que cargan los bultos, empiezan a tomar chicha por ahí a las 10 de la mañana, porque unas mujeres los cautivan, los inducen a tomar eso, y entonces, claro, la mezcla de trago y una mujer perversa es dinamita que está acabando con la población. Esa práctica, ese ejercicio, esa forma de manejar el lenguaje de lo cotidiano nos está llamando a tomar decisiones de todo tipo, culturales, políticas, sociales, que se pueden ver de distintas formas. Uno quedaría aterrado cómo en Estados Unidos fue posible la elección de Donald Trump, o cómo fue posible la elección de El Salvador del señor presidente que está promoviendo unas eugenesias impresionantes
pero que están atrayendo de manera fuerte, está convirtiéndose en un imán para la toma de decisiones en este momento en que nos encontramos cerca a un cambio electoral y a una consulta electoral y a un nuevo proceso electoral. Esta invitación espero que les haya servido, que sirva para reflexionar cuando leen, cuando escuchan, cuando ven la forma en que se mueven las distintas redes, de las cuales, por supuesto, habría que pensar en otra conferencia, en otra charla, porque ustedes están más cerca de eso. Ustedes son más hábiles para el manejo de los nuevos formatos de comunicación e información. Muchas gracias, chicos y chicas. Si alguien tiene preguntas, inquietudes, aportes, bienvenidos. Tenemos unos minutos más. Listos, muchas gracias y de nuevo bienvenidos a esta su universidad. Un abrazo para todos y todas. Profe, muchas gracias en nombre del instituto por sacar este tiempo y compartir este espacio con los chicos de primer semestre. En este momento está circulando el código QR de asistencia para que lo diligencien, por favor. Es un formulario. Si alguno no puede, no tiene celular, no tiene internet, puede acercarse con alguno de los chicos de logística para que lo diligencien. ¿Listo? Muchas gracias para todos.